Hola, hola a todos, hola a todos. Hoy día vamos a hablar de un término bastante pretencioso que no tiene nada de cierto. No tiene nada de cierto a pesar de lo que dice. El término es posverdad. Y es un término que es completamente falso porque no hubo un momento previo a... De verdad, en primer lugar, y no lo digo yo, vamos a hablar enseguida de quién lo dice y con qué experiencia lo dice y por qué lo dice. Hay muchísimos ejemplos que podemos dar al respecto, pero antes de eso yo deseaba anunciar algo que no sé cuán bien se puede ver, pero es el libro en Amazon.com. Entonces, quienes no lo pueden adquirir por el barrio, busquen en Amazon, Casandro la Gran Convergencia, ya está disponible. Bueno, para hablar de posverdad nos vamos a dar 15 minutos. Y comencemos diciendo de que es un término completamente pretencioso y que es 100% falso. Ahora, ¿cómo va a ser por 100% falso posverdad? Por este libro y todo lo que él nos dice, y seamos sinceros, una acumulación de experiencias inconcebiblemente larga. Qué horrible uso de la palabra inconcebiblemente, pero ya. Este libro se llama El conocimiento inútil y es de Jean-François Revel y lo publica el año 80 y algo. La edición española es del 89, si no me equivoco la edición francesa es del 88. O poco más, o poco menos, mejor dicho. En este libro él habla de que, bueno, el título del libro es El conocimiento inútil y podría ser el conocimiento en el mundo de la posverdad. O tan poca verdad me rodea, o banda de mentirosos por todas partes. Ese tipo de palabras se las podría utilizar para reemplazar el nombre, el título de este libro. ¿Por qué? Porque de lo que él habla es de lo metida que está la ideología en cualquier cuestión mediática. En otras palabras, de lo que él habla es de la intervención del discurso, la intervención del paradigma, la intervención de la narrativa dentro de lo que es la transmisión de noticias. Y él tiene 30 años de experiencia, en otras palabras, no es algo que sucedía en los años 80, es algo que sucedía desde siempre y de que él, desde su vida laboral, lo transmite a las personas. O sea, él explica, miren, tú tienes una noticia cualquiera y el sesgo con el que se la transmite depende de la ideología. No estamos hablando de mentiras, estamos hablando de sesgo. Por ejemplo, bueno, de cualquier cosa podríamos decir. Hablemos de lo que es hoy en día un conocimiento común, que es lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la noticia? La noticia es 2000% de inflación el año pasado, el 2017. ¿Cuál es el sesgo con el que se la transmite? Si tú estás a favor del gobierno de Maduro, ¿no? El pueblo es castigado con 2000% de inflación, ¿no? Por el imperialismo y las fuerzas contrarias a la revolución bolivariana. Ese es el sesgo. Estás hablando de lo mismo, pero lo estás hablando de una manera que demuestra claramente tu parcialidad ideológica, que es de lo que habla Revel en todas partes, en la educación, en los medios, en todas partes, en toda su bendita experiencia de periodista de más de 30 años, lo encontró por todas partes. Por eso llama el conocimiento inútil, porque lo sabemos y no importa. Bueno, entonces, ¿cuál sería el otro sesgo? 2000% de inflación, la irresponsabilidad de este gobierno que tiene inmisericordia con el pueblo, incompetente, corrupto hasta la médula, ¿no? Que se vayan a casa. Bueno, no podemos evitar ¿cómo se dice? Las solicitudes y los pedidos para que la noticia parezca más noticia. Pero el sesgo que le damos siempre va a ser posverdad.
Porque ¿qué quiere decir el término posverdad? Cuando los sentimientos se imponen a los hechos, ¿no? Ese es el término que se está utilizando. Y es buen término, viene de la traducción del término utilizado por el diccionario de Oxford. Bueno, pero entonces siempre ha sido así. Siempre ha habido lo que se llama editorialización. Editorialización. Palabra complicada. Editorializar. De ahí viene. Es la reunión de los periodistas en los que se va a discutir cuáles van a ser noticia, cuáles no van a ser noticia. Porque tú en cualquier medio, televisión, periódico local, periódico internacional, lo que sea, tienes una lista interminable de noticias que tú no puedes cubrir todas. Sobre todo sistemas más amplios, ¿a qué me refiero? CNN está radicada en Atlanta, pero no cubre las noticias de en Atlanta está pasando esto. No, CNN se aboca al panorama grande, ¿no? Al panorama internacional, nacional de Estados Unidos. Entonces, si tú haces eso, más amplio es el monto de noticias que tienes que cubrir. Entonces tiene que haber un momento o una persona o un grupo de personas que decidan cuáles van a ser noticia. Entonces ese es el proceso de selección editorial. Hay otra palabra, pero estoy tropezando con decirla, así que entonces, ¿no? Selección editorial de los editores, de cualquier posición en el escalafón que permita decir esto va, esto no va. Entonces, en el caso de la televisión es de los productores, ¿no? Productor local, productor, etc. Ya. Entonces tienes el punto, todo eso. No puedes evitar otra cosa que elegir. Y una vez que eliges ya es un sesgo. Ya has elegido esto por encima del otro. Sea lo que sea. Por ejemplo, crímenes o brutalidades, una ola de crímenes continua en Baltimore, Chicago y Compton, o la crisis de los opiáceos, ¿no? O sea, gente con sobredosis de opiáceos en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. O eliges uno o eliges el otro. No tienes tiempo para presentarlos todos. Y lo mismo se hace a nivel internacional. O sea, hablas de Siria o hablas de Yemen. O esta noticia de Turquía o la otra. Entonces siempre hay un sesgo solo en el paso de elegir. Ya hay un sesgo. Y hay otro sesgo más en cómo vas a presentar la noticia. Hay intervención, hay tu posverdad. ¿Por qué? Porque hablar de la verdad sería demasiado seco. La gente no lo consumiría, ¿no? Sería desagradable eso presentarlo como noticia. No podemos evitar el sesgo, no podemos evitar el adjetivo cuando hablamos de la noticia. No lo pueden evitar los medios, nunca lo evitaron los medios. Los medios tenían, al menos en Francia, tenían una vergonzosa alianza con la Unión Soviética, y este libro se trata sobre todos los tejes y manejes de la KGB en el mundo y cómo manejaban los medios a su antojo, porque los medios estaban de su lado. Literalmente, ¿cuántas veces se engañó al New York Times la KGB, digamos? ¿Para qué? Para que en vez de hablar de otra cosa, hable de lo que la KGB quería que hablase. Literalmente, estamos hablando así de miles de ocasiones en las que les dicen, no hables de lo que está pasando acá, habla de Pinochet. Habla de Pinochet. Pinochet está grave. Fuera de broma, no me estoy inventando, en serio, revisen en internet. Ya, entonces el mundo siempre estuvo en posverdad, siempre. Es falso decir de que ahora posverdad, mentira. Pero ¿por qué se habla ahora? Por el 2016. ¿Qué sucedió en el 2016? Sucedieron dos cosas: Brexit y la elección de Donald Trump. En las dos situaciones había una postura de los medios
completamente a favor de un lado. En otras palabras, el sesgo de siempre, el sesgo de la posverdad eterna, estaba ahí una vez más. ¿Cuál era ese sesgo? Que Donald Trump es un payaso, que el Brexit es una estupidez, que no va a servir para nada, que va a condenar al Reino Unido al infierno en la tierra, a una crisis económica que los va a convertir en un país africano, ese tipo de cosas. Obviamente estoy exagerando las palabras que ellos utilizaron, pero el sesgo a favor de votar en contra del Brexit era obvio. ¿Y qué sucede? Gana el Brexit. Y en Estados Unidos gana Donald Trump, que no es tan importante comparado con el Brexit. El Brexit es en verdad el momento paradigmático de lo que es posverdad. ¿Por qué? ¿Por qué se comienza a hablar de posverdad si siempre posverdad? ¿Por qué se comienza a hablar de selección de noticias y valoración de noticias por orden sentimental si siempre es valoración de noticias por orden sentimental y por aproximación ideológica o por lo que sea? Por todas las razones subjetivas que tú te puedas imaginar. Porque entre las diversas noticias lo que va a hacer que una sea más importante que la otra es tu valoración subjetiva. ¿Por qué ahora? Porque ahora puedes hacerlo tú. Porque el 10.016 lo hiciste tú. Ese es el bendito problema. Y que tú no eres diferente a los benditos medios que están inmersos en su posverdad. No eres diferente. Tú tienes tu posverdad. Tú tienes tu sesgo a la noticia en cualquiera sea el aspecto. Entonces, surge el Brexit y se comparten a través de las redes sociales infinidad de noticias a favor y en contra. No importa lo que se dice, la verdad. Esa es la verdad, ¿por qué? Porque los medios no tienen semejante incidencia en tu respuesta. Tú ya has definido 1000 veces antes cuál va a ser tu tendencia o cuál va a ser tu lado, por qué vas a ir y por qué vas a elegir. Y cuando escuchas una noticia de tu lado, lo que haces es repetirla en tu medio, que es tu red social, y a través de tu red social la difundes. Y resulta, o ha resultado, de que las personas individuales no pueden hacer un mejor trabajo que los medios de comunicación, tan sesgados, tan brutalmente sesgados que pueden estar. Y en algunos casos, o en la mayor parte de los casos, tú haces un trabajo peor. Tú haces un trabajo peor del que hacen los medios. ¿Por qué? Porque los medios siquiera intentan ser profesionales. Al menos no mienten, una vez más. En la manera, es el sesgo con el que te dan la noticia donde está su posverdad. En cambio, las personas no han tenido mucho desparpajo en compartir informaciones falsas, que eso ya es otra cosa más. Seamos sinceros, yo no me preocuparía absolutamente nada de las noticias falsas. Yo no me preocuparía. ¿Por qué? Porque o la gente sabe distinguir qué es falso de lo verdadero, o no importa un pepino. Así de fácil es. O sabes distinguir, y si no sabes, entonces, ¿qué importas tú? ¿Qué importa tu voto? ¿Qué importa tu opinión? ¿Qué importa tu participación en esto? Si es cuestiones políticas, fuera de broma. Porque el 99,9%, bueno, a ver, teorías de conspiración, extraterrestres, hay otras series de temas, que no tienen nada que ver con la verdad, nada que ver con cuestiones científicas que la gente comparte. Ustedes sabrán cuáles son. ¿Ya saben cuáles son? Bueno, el punto es, sí, de que se pueden colar noticias falsas dentro de esos, por supuesto que sí. Afecta, yo dudo muchísimo de que afecte a uno. Porque siempre se dice, en las elecciones de los Estados Unidos los rusos repartieron, o mejor dicho,
servers rusos, o sea, servidores, computadoras rusas, a través de las redes sociales difundieron ciento y tantos mil noticias falsas. Ya, pero no importa. ¿Por qué? Porque cuántos millones de propagandas se difundieron, cuántas noticias se difundieron, cuántos veamos extraterrestres se difundieron, cuántos unámonos a la iglesia del Señor del poder sobrenatural se difundieron. O sea, noticias falsas, información irrelevante domina a unos niveles tan grandes que las noticias falsas son un pepinazo que es irrelevante. Bueno, entonces ese es el proceso de la posverdad. Reconocer que el sesgo está en todas las personas y en las redes sociales finalmente lo podemos ver cuán determinante es el sesgo en ciertas personas. Para todos los lados, o sea, cualquier posición, cualquier postura política tiene un sesgo brutal. Y con eso, bueno, esa es la manera en la que nosotros lidiamos con las noticias. Siempre posverdad, siempre con un sesgo personal sentimental. Ahora, dicho esto, ¿qué tiene que ver posverdad con el límite? Bueno, posverdad es esa sentimentalidad con la que juzgamos las noticias para difundirlas, aceptarlas, rechazarlas o compartirlas. Invisibilizan al límite. En las noticias de ayer, anteayer, en los periódicos, el límite, la crisis del límite, ¿dónde está? No hay. ¿Por qué? Porque es una noticia en contra de la sentimentalidad, en contra de la posverdad que se maneja hoy en día popularmente. Siempre fue posverdad. En esta posverdad, tarde o temprano vamos a desarrollarnos más, vamos a mejorar mejor, vamos a estar más felices, vamos a estar todos chochos. Y la crisis del límite te dice que no. Y por lo tanto, se vuelve invisible. En medios, en academia y en las redes sociales. Y lo que debemos hacer es cambiar un poco esa bendita posverdad para meterle un poco de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está ahí, la quieras tú o no. La verdad es algo que se puede difundir por sí sola. Lastimosamente ese tipo de verdad medio que es como si se difunde por sí sola, nos va a doler. La verdad es como un vaso de agua. Tú no puedes reconocer, mejor dicho, no puedes evitar reconocer que ahí está. Si te gusta o no te gusta, esa ya es otra cosa. Lastimosamente es la cosa que nos mueve. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Hasta luego.